En este capítulo vamos a ver cómo funciona Houdini. Inicialmente, si tuviésemos que buscar una característica o un apelativo a Houdini, diríamos que procedural es el término que mejor se ajusta a él. Cuando hablamos de procedural estamos hablando de la forma de construcción de cualquier elemento en términos desde la unidad más básica. Si tuviésemos que buscar una referencia cercana a nosotros, diríamos que la propia naturaleza se nutre precisamente de esta forma de crecer, ¿vale?, para poder desarrollar cualquier tipo de evolución en cualquier tipo de especie. Y eso podríamos decir que es la característica principal que tiene a la hora de trabajar Houdini. Pensando en procedural, que es realmente el término que da título al capítulo, nos indica que a la hora de construir cualquier tipo de escena, nosotros vamos a tener que pensar desde unidades muy básicas y a partir de ahí podremos ir sumando con cada una de ellas unidades mucho más complejas hasta llegar a lo que sería la estructura final. Ese podríamos decir que es la fórmula principal o el workflow principal que tiene Houdini. La explicación que nos da ello, si busco una referencia más cercana, vamos a analizar lo que sería nuestro disco duro. Nuestro disco duro, obviamente, a día de hoy tiene grandes capacidades en espacio en disco, ¿vale? Eso significa que para poder sacarle mayor beneficio, como podemos ver, lo lógico sería guardarlo todo ello en diferentes unidades de disco y cada una de ellas pues tener un contenido específico según lo que queramos guardar. ¿Esto qué significa? En este caso tengo mi disco duro y lo que he hecho es crear una unidad C, una unidad D, una unidad E y en cada una de ellas me gustaría organizar cuál es el contenido que tiene. Por ejemplo, en la unidad C yo podría entrar a ella y podría directamente crear subcarpetas, ¿vale? En este caso estoy creando un nodo que nos va a permitir, lógicamente, meterlo exclusivamente en dicha unidad de disco. Si subimos a lo que sería una unidad por encima, volveríamos a ver la estructura general que tiene nuestro disco duro y así cada una de ellas. Esta similitud que os estoy contando es básicamente la filosofía que tiene de trabajo Houdini. A esto se le conoce como network y los network podríamos relacionarlos con unidades de disco dentro de lo que sería nuestro disco duro principal. En cada uno de estos network obviamente vamos a encontrar diferentes herramientas que se van a ajustar exclusivamente al tipo de tarea que queramos llevar. Si nos vamos a la parte superior, vamos a encontrar lo que serían los diferentes networks, que luego hablaremos de ellos más en detalle, y que van a permitir, como comentaba antes, llevar a cabo las disciplinas que corresponden a ello, como el hecho de, por ejemplo, trabajar para materiales, con lo cual entraríamos en la ruta de mat y aquí solo exclusivamente vamos a poder trabajar, si pinchamos con el botón derecho, con los nodos que van a permitir generar materiales. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de render, aquí vamos a encontrar una lista completamente diferente de nodos que corresponderá precisamente al trabajo de nodos para render. Y así con cada una de ellas, ¿vale? Principalmente las tenéis enumeradas en la estructura principal de Houdini, empezando por lo que sería Channel, que corresponde al trabajo para animaciones. La segunda sería Image, que correspondería a la parte correspondiente de composición. Todo lo que es construcción de shader y materiales está en Matte. La construcción de geometría y escenas están en OBJ. Seguiríamos a la parte de configuración y salida de render en Out, así como una versión también para trabajar con materiales con Shop, y luego lo que serían dos tareas o disciplinas nuevas que tenemos, que se las dejaríamos para la parte avanzada. Por último, tendríamos un network muy importante, que es aquel que se lleva a cabo todo lo relativo a la simulación, que sería DOP Network. Cada uno de estos networks que he enumerado, junto al que tenemos aquí, va a permitir desarrollar una disciplina en concreto dentro de lo que sería una producción completa de un proyecto. A través de estos networks nosotros nos podemos comunicar perfectamente con puentes y eso nos va a permitir, en el caso por ejemplo que quisiéramos hacer directamente desde aquí a lo que sería el nodo de render, podríamos perfectamente crear un puente y este puente nos permitiría acceder directamente a lo que sería nuestra configuración de render, teniendo todo congregado en lo que sería la escena y así rápidamente el poder enlazar todos los elementos de los que depende nuestro proyecto. En el caso, por ejemplo, que quisiéramos llevarnos o crear un puente de enlace con los materiales, ocurriría exactamente lo mismo. Este nodo nos está permitiendo
crear un enlace en lo que sería la construcción de dicho material que pudiese pertenecer a nuestra escena. Con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos un sistema bidireccional de conexión sin necesidad de depender de todo lo que ocurre externamente a Houdini, permitiendo hacer que todo quede dentro de la propia aplicación. El hecho de que yo, todo lo que desarrolle dentro de un network pueda ser reutilizable o parte pueda ser reutilizable en otro network, te da una capacidad que no todo el software te van a permitir, haciendo a Houdini mucho más versátil a la hora de comunicarte, sobre todo con diferentes disciplinas. Esto dentro de una producción en que se traduce en economía y en productividad, que yo diría que son los dos términos principales en los que se define. Si entramos un poco más en detalle de cómo funcionaría Houdini, voy a cargar una escena. En esta escena tengo ya desarrollado lo que sería un proyecto completo. En este proyecto hay una serie de elementos de los que vamos a partir. Si vemos lo que sería la estructura principal, aquí podemos ver la estructura principal de la que está desarrollada y esto es lo que conoceríamos como histórico. En cualquier otro software, el histórico se conoce como los diferentes pasos sucesivos que llevan a cabo un proceso de construcción de un objeto o de una escena completa. En Houdini lo podemos ver representado por una serie de nodos y la suma de todos estos nodos darán lugar a la construcción de ese objeto o, en su defecto, de una escena completa. ¿Cómo está estructurado este histórico? Podríamos decir que cada nodo tiene capacidad de poder realizar una única o varias operaciones. Estas operaciones matemáticas, lógicamente, necesitan una serie de operadores y a partir de ahí el propio nodo generará un resultado. Ese resultado es el que permitirá matemáticamente poder ver su representación visual y a partir de ahí el poder seguir trabajando con cada uno de ellos hasta llegar a conseguir lo que sería el objetivo de nuestra pieza. La parte más reseñable o la parte más atractiva que tiene Houdini a la hora de trabajar es que tú en cualquier momento dentro de este histórico puedes viajar en el tiempo hacia atrás y hacia adelante y eso te va a dar posibilidades infinitas de poder modificar parte de tu trabajo sin perder lo que sería tu trabajo anterior. De esta manera, podríamos decir que en paralelo pueden estar trabajando varias personas en el mismo proyecto y nosotros podríamos enlazar dichos trabajos en nuestro propio proyecto para poder sumar todos los esfuerzos y generar un proyecto único de forma completamente colaborativa. Como podéis ver en el ejemplo que estoy presentando, no solo he construido la base de un solo elemento, sino que incluso le he sumado una serie de elementos como podría ser las baldas de la estantería y a ello le he combinado con los elementos anteriores. Esto que nos va a permitir poder hacer transformaciones inicialmente para todo el conjunto o podríamos hacer transformaciones, en este caso estaría haciendo transformaciones que solo afectarían a este señor o podríamos hacer transformaciones que afectasen a la totalidad que afectasen en exclusiva a ciertos elementos, como en el caso, por ejemplo, de la unidad más básica de la que parto, que podría plantearme directamente pues hacer una transformación para que la escala de dicho objeto pudiese crecer y de esta manera trabajar con un elemento mayor. ¿Esto qué significa? Que esta transformación que yo estoy generando ahora mismo aquí en el modelo, pues directamente me puede ayudar a aplicar esa transformación local a la totalidad de la escena. Esto diríamos que es una de las características o la característica más importante dentro de lo que sería el flujo de trabajo dentro de Houdini. Su sistema procedural y sobre todo su histórico a nivel de estructura de nodos que nos permite gráficamente, como podéis ver, tener una representación en todo momento de lo que realmente está sucediendo. Y lo más importante, poder viajar en el tiempo hacia atrás o hacia adelante y no generar destrucción en nuestro trabajo. Esto recordar que se traduce en economía, ¿vale? Y en productividad. Esas serían las características que mejor definirían a Houdini.